Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te rogamos que nos dé la sabiduría y el entendimiento para entender la Sagrada Escritura, dando la virtud y la gracia de profundizar en ella, de enamorarnos de ella, de practicar lo que hay en ella y encontrar los caminos de salvación. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con Segunda de Crónicas, capítulo 32. Después de estas cosas y de esta nuestra muestra de fidelidad, llegó Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá y puso cercos a las ciudades fortificadas con intención de conquistarlas. Al ver Ezequías que Sennacherib había llegado resuelto a atacar a Jerusalén, consultó a los jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces se reunió mucha gente y cegaron todos los manantiales, así como el canal subterráneo, para que cuando llegaran los reyes de Asiria no encontraran agua abundante. Ezequías se armó de ánimo y reconstruyó la muralla, y también construyó torres sobre ella, y una muralla exterior. Fortificó además el terraplén de la ciudad de David y fabricó buena cantidad de lanzas y escudos. Luego puso oficiales al mando de la gente, los reunió en la explanada de la puerta de la ciudad y les dio ánimo diciéndoles: sed fuertes y valientes, no tengáis miedo, ni os desaniméis ante el rey de Asiria y todo el numeroso ejército que le acompaña, porque nosotros tenemos más que él. Él cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Al oír estas palabras del rey Ezequías, el pueblo sintió ánimo. Después, el rey Sennacherib de Asiria, que se encontraba atacando a Laquis con todas sus tropas, mandó a Jerusalén unos oficiales suyos para comunicar a Ezequías, rey de Judá, y a todos los habitantes de Jerusalén que estaban en Jerusalén el siguiente mensaje: Sennacherib, rey de Asiria, manda deciros: ¿por qué os sentís tan seguros que os quedáis en Jerusalén a pesar de estar cercados? Si Ezequías os dice que el Señor vuestro Dios os librará de mi mano, os está engañando y os está exponiendo a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto y los altares de ese Dios? Y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le dieran culto y le ofrecieran incienso solamente en un altar. ¿No sabéis lo que yo y mis antepasados hemos hecho a todos los pueblos de los demás países? ¿Acaso pudieron los dioses de esas naciones librarlos de mi poder? ¿Cuál de todos los dioses de esas naciones que destruyeron mis antepasados pudo salvar a su país de mi poder? ¿Por qué pensáis que vuestro Dios podrá salvarlos? Ahora pues, no os dejéis engañar ni embaucar por Ezequías. No le creáis, pues si ningún Dios de ninguna de aquellas naciones fue capaz de librar a su pueblo de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos podrá vuestro Dios libraros de mi poder. Esto y más todavía dijeron los oficiales del rey de Asiria contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías. Sennacherib escribió además cartas en las que insultaba al Señor Dios de Israel y en las que decía contra él: así como los dioses de los pueblos y otros dioses no pudieron librarlos de mi poder, tampoco el Dios de Ezequías podrá librarlos de mi poder a su pueblo. Los oficiales de Sennacherib, dirigiéndose a la gente de Jerusalén que estaba en las murallas, gritaron gran voz en hebreo para asustarlos y aterrorizarlos, y así poder conquistar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de las demás naciones de la tierra, que son dioses hechos por los hombres. En aquella situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y pidieron ayuda al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que exterminó a todos los soldados, capitanes y comandantes del campamento del rey de Asiria, quien tuvo que volverse a su país lleno de vergüenza. Y cuando entró en el templo de su Dios, ahí mismo lo asesinaron sus propios hijos. De este modo libró el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y del poder de todos los demás, y les concedió paz junto
con todos sus vecinos. Entonces hubo muchos que llevaron a Jerusalén ofrendas para el Señor y regalos valiosos para Ezequías, rey de Judá, y a partir de entonces su prestigio aumentó ante las demás naciones. Por aquel tiempo cayó Ezequías gravemente enfermo y oró al Señor, que le contestó por medio de una señal milagrosa. Pero a pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no fue agradecido, sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó con él y también con Judá y Jerusalén. No obstante su orgullo, Ezequías se humilló delante de Dios, y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén, y el Señor no descargó su ira sobre ellos en vida de Ezequías. Ezequías gozó de grandes riquezas y honores, y llegó a acumular grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Construyó también almacenes para guardar los cereales, el vino y el aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Además, hizo construir ciudades y tuvo mucho ganado mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ezequías fue también quien mandó cegar la salida del agua por parte de arriba del manantial de Gihón y la canalizó hacia abajo, hacia el lado occidental de la ciudad de David. Así que Ezequías tuvo éxito en todo lo que emprendió. Así sucedió también cuando las autoridades de Babilonia enviaron a unos para visitarle e informarle del milagro que había ocurrido en el país. Dios dejó solo a Ezequías para probarle y conocer a fondo su manera de pensar. El resto de la historia de Ezequías y de sus obras piadosas está escrito en las revelaciones del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando murió Ezequías, lo enterraron en la parte superior del panteón de la familia de David. Todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores, y reinó en su lugar su hijo Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios en lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a las presentaciones de Baal e hizo imágenes de Aserá. Además adoró y rindió culto a todos los astros del cielo y construyó altares en el propio templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería para siempre la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los dos atrios del templo del Señor y los dedicó a todos los astros del cielo. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó en el templo de Dios la imagen del ídolo que había hecho, en el templo acerca del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: este templo en Jerusalén que he escogido entre todas las tribus de Israel será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a desalojar a los israelitas de la tierra donde establecí a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado, todas las enseñanzas, las leyes y decretos que les he dado por medio de Moisés. Pero Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén siguieran el mal camino, y que actuaran con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado entre los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso, el Señor trajo contra ellos a los jefes de ejércitos del rey de Asiria, quienes apresaron con ganchos a Manasés, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Pero cuando se halló en aflicción, invocó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró, Dios lo atendió, escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusalén a hacerse cargo de su reino. Entonces comprendió Manasés que el Señor es Dios. Después de esto, Manasés construyó en la ciudad de David, al oeste de Gihón, una muralla exterior que pasaba por el arroyo y llegaba a las puertas de los pescados, para luego rodear a Ofel. La hizo de mucha altura
También puso mandos militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Además quitó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, así como todos los altares paganos que había construido en el monte del templo y de Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después reparó el altar del Señor, ofreció en él sacrificios de reconciliación y de acción de gracias, y ordenó a Judá que diera culto al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo seguía ofreciéndole sacrificios en los altares paganos, aunque los dedicaba al Señor su Dios. El resto de la historia de Manasés, su oración a Dios y las declaraciones que los profetas le hicieron en nombre del Señor, Dios de Israel, está en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y las respuestas que recibió, todo lo relativo a su pecado e infidelidad y a los sitios donde construyó santuarios en lugares altos y donde puso las imágenes de Aserá y los ídolos antes de humillarse ante Dios, están escritos en la historia de sus profetas. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio. Después reinó en su lugar su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 2 años, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de su padre Manasés. Ofreció sacrificios y rindió cultos a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero no se humilló ante el Señor como lo hizo su padre Manasés, sino que acumuló más culpas. Sus oficiales conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio, pero la gente del pueblo mató a los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar hicieron reinar a su hijo Josías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, aquí podemos ver 3 tipos de reyes. El primero, que le sirve a Dios con un corazón sincero y verdadero, que vienen siendo 3 tipos de cristianos. Este le sirve a Dios, pero en medio de ese servirle a Dios y de esa evangelización, viene otro rey asirio a insultar el nombre de Dios. Viene y le dice a la gente: no crean en lo que éste les está diciendo, no crean en las palabras de él, ¿acaso el Dios de ellos los podrá defender? Y así vienen muchas olas que llegan a los católicos, de ateos, de paganos, de protestantes, de otras sectas y religiones, diciéndonos que el Dios en el que creemos no es verdad, que la Eucaristía no es verdad, y empiezan a decirnos todo tipo de cosas, creyendo que están exaltando a sus dioses, o a su Dios, al Dios, la imagen de Dios que tienen, y vienen e insultan y nos dicen que no crean. Pero nosotros no nos desanimamos, sabemos bien en quienes hemos puesto nuestra confianza. Y este tipo de cristiano es aquel que ha seguido a Dios y le sigue de todo corazón, pero llega un momento en su vida donde entra en pecado, así como Manasés entró en orgullo. Y podemos caer en el error, estar en un pecado. Pero Manasés no vivió ni se quedó en ese estado de pecado, sino que se arrepintió y se convirtió una vez más. Esa es la vida del cristiano. A veces nos equivocamos, a veces la regamos, pero debemos tener ese arrepentimiento y confesarnos. Arrepentirnos y convertirnos y continuar nuestra vida. El segundo rey fue un rey malo, pagano. Como vemos, mucho católico en estos momentos, malos católicos, que invocan espíritus, practican la adivinación, la brujería, el tarot, los astros, el yoga y listones rojos y anaranjados y no sé qué tanto. Todo eso es pura maldad dentro de su fe, puro cosa que lo aleja de Dios, y lo practican. Y muchos de ellos les pasa como a este rey, que tienen un evento donde son golpeados por la vida, son torturados, les va mal, sufren mucho y se arrepienten y se acercan a Dios y viven según la voluntad de Dios. Yo soy uno de ellos. Pero de ahí brinca el tercer rey, que este rey fue malo y nunca se arrepintió, murió en su pecado. Y así hay mucho católico que viven, crecen y mueren en su pecado, no se arrepienten. ¿Cuál de estos 3 somos nosotros? Nos invita a pensar en estos pasajes. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor.